Señores, buenos días de nuevo. Estas cámaras nuestras están en vivo. Yo quiero el significado de este monumento y todo lo que significa, lo que se va a hacer hoy. Tengo una persona que nos va a ayudar porque va a estar ahí. Y den la imagen ahí para explicar un poco ese contexto. Luisa de Peña es la directora del Museo Memorial de la Resistencia. Es alguien que ha trabajado para recuperar la memoria de este país. Luisa, buenos días. Esta imagen en pantalla, Luisa, ¿qué estamos mirando? Explícale a la gente cuando pase ahí en la avenida 30 de Mayo. Es el monumento al Día de la Libertad, yo diría, no a los héroes del 30 de mayo, sino al ajusticiamiento en sí, o sea, a la acción, a la gesta del 30 de mayo. Está recién restaurado. Exacto. Porque a la orilla del mar, imagínense el deterioro. Es un monumento que tiene ya, yo diría que unas 3 décadas. Es de la autoría de Silvano Lora. Él describe el monumento como una alegoría, vamos a decir, a la ruptura de la dictadura, a la ruptura de la opresión, pero al mismo tiempo también grita la represión, sobre la represión. Es un monumento que refleja el horror de la dictadura. Cuando tú te paras frente al monumento, tú no sientes agrado, sino lo contrario, está muy bien, muy bien logrado por Silvano Lora, que es uno de los artistas de la resistencia más connotados de nuestro país. Ya no está con nosotros hace unos años, pero el monumento fue levantado entre el Ayuntamiento del Distrito Nacional y la Fundación Héroes del 30 de Mayo. Hace unos años, luego de creado el Museo de la Resistencia, la Fundación Héroe del 30 de Mayo solicitó que el monumento fuera pasado a resguardo del museo. Hay un decreto que dice que el monumento está bajo el resguardo del Museo de la Resistencia. ¿Fue levantado en el mismo lugar donde cayó Trujillo? No, al otro lado. Recuerden. ¿El mismo kilómetro? O sea, sí, diferencia de metros. Okay. Recuerden que la carretera en ese entonces era de dos vías, no, ahora es de 4. Exacto. Entonces, ¿exactamente dónde cae? Del otro lado. Del otro lado. Digamos, de donde está el monumento. De este a oeste. No en el lado del mar. No en el lado del mar. No del lado del mar, sino del otro lado. Exacto. Que por ahí fue que pasó la ampliación. Antes, en el año 62, los sobrevivientes, encabezados por Luis Jamía Matió, colocaron ahí una placa de ese lado, que estuvo ahí mucho tiempo hasta que se levantó el monumento. Claro, una placa que era repuesta constantemente, igual que ahora, que reponemos constantemente porque van desaprensivos y la rompen. Luisa, 63 años después del ajusticiamiento del tirano, porque hay quien dice de Rafael Leonidas Trujillo, no, del tirano, yo prefiero llamarle al pan y al vino. 63 años después, todavía hay gente en este país que dice que aquí falta un Trujillo. Claro. ¿A qué cree que se debe esa reminiscencia, esa añoranza de una tiranía tan Todo el que se murió para que la gente tenga el derecho de opinar lo que quiera? Mira qué buena manera. Esté uno de acuerdo o no. Esa es la libertad. Esa es la libertad. Lo que no es aceptable es pretender promoverla y pretender restaurarla, restituirla. Eso no. Eso es usar los medios de la democracia para destruir la democracia. Es natural que haya gente, porque hubo mucha gente que se benefició de la dictadura, y una dictadura de 31 años no se sostiene sin cierto apoyo
de diferentes esferas. Pero O es que sea, yo no le estoy hablando de ese sector, Luisa. Yo digo gente de pueblo. de la gente ignorante. Si quizás Bueno, por pero alienación eso- o lo que sea, pero gente a veces hasta analfabetos que te dicen No, claro, pero- que fueron víctimas pero por económicas. analfabeto que lo dicen. Ah, bueno. Por analfabeto que lo dicen. Y otros no tan analfabetos, incluso intelectuales o gente con algún... no, pero que eso se son- supone hay un cierto crimen. nivel. Esos son los que se beneficiaron. Ahora, que quede claro que fue ratificado el año pasado por el Tribunal Constitucional que en República Dominicana está prohibido alabar a Trujillo y su régimen, Está prohibido por ley. por ley, Esa ley, 5880. y entonces el Tribunal Constitucional estuvo apoderado de un recurso. ¿Qué buscaba ese recurso? Declararla inconstitucional. O sea, que fueron la gente que quería promover a Trujillo al Tribunal Constitucional Sí. y le dijeron, señores, miren, nos están coartando la libertad. ¿Y qué le dijo el Tribunal Exactamente, y que Constitucional? no, y que la familia de Trujillo no tenía los mismos derechos que las víctimas de la familia de las víctimas para decir lo que querían decir. Y el Tribunal Constitucional, en resumen, porque es una sentencia de 63 páginas, dice que la dignidad de las víctimas de la dictadura está por encima del derecho de la libertad de O expresión. sea, que mantiene la Que prohibición. mantiene la prohibición y dice que el derecho de la dignidad de las víctimas es un derecho superior al derecho de la libertad de expresión. Dice el Tribunal Constitucional que es la última instancia. Ya de ahí, yo creo que no hay más nada, Uno ¿verdad? que le ha sacado beneficio. Perdón, yo tengo la sensación, porque empezamos con Luisa de Peña de manera rápida, entramos en la historia. Sí, ahí, Porque quemarropa. teníamos la imagen que quiero recuperar en el momento que sea oportuno del monumento a los héroes que está en la 30 de mayo y que mucha gente cuando pasa por ahí la ve, y para que nuestros jóvenes sepan de qué se trata. Entonces tengo la sensación de que no te saludé oportuna y adecuadamente. Primero que nada, buenos días, Luisa de Peña. Es como Buenos días, cuando Edith. llegas a un almuerzo y comienzas a comer y después dices, oh, mira, entonces ahora con esa emoción quiero saludarte y también poner en contexto quién es Luisa de Peña, porque nosotros asumimos, nosotros la conocemos, que los televidentes sepan el trabajo que haces y la función que tienes, que eso es lo que hace que sea oportuna esta entrevista. Entonces, diriges al Museo Memorial de la Resistencia. ¿Cómo te vinculas? ¿Cómo nace tu interés en todos estos temas? Sé que esto viene de familia, que es una cuestión Sí. histórica. Explícanos un poquito para entenderlo. Imagínate, para ponerte un ejemplo, mi mamá me enseñó que todos los 30 de mayo se baja a la avenida. O sea, allá abajo, no al 30 de importaba, no ¿Es importaba verdad? lo que había, ella no faltaba un 30 de mayo. ¿Por qué? Mi mamá primero fue de la Resistencia, mi abuelo fue miembro del 14 de junio y la enroló a ella también, y ella fue del 14 de junio, y mi mamá tenía una relación de cariño familiar con la familia de Juan Tomás Díaz. El hijo mayor de Juan Tomás, Tomasito, era íntimo amigo, casi hermano de mi mamá y de mi tío, a un punto tal que de hecho el 30 de mayo ellos estaban estudiando en casa de mi mamá y de mi tío, o sea, de mis abuelos, y Modesto Díaz pasa a eso de las 10 de la noche y Tomasito, que lo ve, dice, oye, ¿qué hace tío Modesto a esta hora por aquí? Yo me voy para mi casa, porque ha pasado algo, sí. Ya. Y mami siempre decía que si Tomasito a lo mejor se hubiese quedado, porque ellos estaban supuestos a amanecer estudiando, se hubiese salvado. Y yo le decía, no piense eso, mami, porque si Tomasito se hubiese quedado, a lo mejor lo hubieran detectado y tuvieran todos ustedes muertos. O sea, que no se sabe. Entonces ahí había una relación familiar, había una relación ideológica también, de resistencia. Doña Chana, la viuda de Juan Tomás, y mi mamá eran O sea, que la allegadas. conociste Claro, a todo el mundo. Y o sea, Eduardo, que en paz descanse, acaba de morir, para mí era mi tío, el hijo más pequeño de Juan Tomás. Eso te iba a preguntar, que conoces a los hijos, a los nietos, a los parientes, esa vida de todas las personas que estaban vinculadas a los ajusticiadores y que fueron duramente perseguidos, torturados. ¿Qué recuerdas de todo eso? Bueno, mira,
Hay un estudio de la Universidad de Chile que indica cómo los traumas de la represión, la dictadura, se prolongan a varias generaciones. A mí me parece que esa es la respuesta más precisa. Los traumas vividos se transfieren de padre a hijo, a nietos y a bisnietos. Como una tristeza. Y de todo, terror, Tuvieron de consecuencias todo. psicológicas Por que supuesto, la sociedad todas no las entendió. hemos tenido. O sea, porque yo empecé diciéndote de mi mamá, pero mi papá fue víctima. O sea, mi papá fue asesinado durante la dictadura de Balaguer. También era del 14 de junio. Y a pesar de que yo tuve una mamá que cumplió todas las, o sea, ella suplió plenamente Todas las ausencias. todas las ausencias. Hay ausencias que te marcan, o sea, eso no es algo que... Lo que pasa es que uno busca las vías. Mi vía fue a través de mi profesión, porque yo soy museóloga, iniciar este proyecto que fue una iniciativa también familiar y fue una vía de hacer una catarsis. Pero todas las víctimas y descendientes de las víctimas, los sobrevivientes, quedan con traumas, o sea, eso es real. Bueno, se puede decir que toda la sociedad. Toda la sociedad Pero en ellos general, más, pero porque- el trauma Porque directo. si tú eres hijo, hermano, eso se vive todos los días. Son víctimas directas, pero es toda la sociedad. Sí, pero es un trauma directo, porque te puedo, Hay por gente que ejemplo, necesita contar. asistencia psicológica, psiquiátrica. Claro, Hay gente eso es que normal. perdió, sí. Eso es normal, o sea, desde perder la capacidad para dormir en paz. ¿Se entiende? O sea, la gente del pueblo sigue Imagínate que en el tiempo, porque Trujillo es ajusticiado, pero el presidente es Joaquín Balaguer. El Estado sigue funcionando. El trujillismo sigue. El sin trujillismo sigue en pie. Llega Ramfis y desata una carnicería, porque Ramfis era un desbocado. Y, por ejemplo, Le dio un desquiciado porque desbocado. Sí, Desquiciado. exacto. Tenía- Bueno, sí. sí, era un desquiciado. Yo no sé ni cómo describirlo desde el punto de vista psicológico, pero él tenía serios problemas, además de abusos de sustancias. Entonces, en la casa, por ejemplo, de Miguel Ángel Báez Díaz, ellos rodearon la casa, ¿verdad? Se llevaron, Miguel Ángel se lo llevaron, desapareció, ¿verdad? El hijo Miguelito también. Pero los otros que eran niños, o adolescentes y preadolescentes y la niña, ellos le rodeaban, tenían la casa rodeada en forma permanente y por la noche ponían unos focos de luz. O sea que no le Un permitían acoso. dormir, exacto, un acoso de meses. Entonces, hasta que finalmente, porque después se llevaron preso a todo el mundo, o sea, mujeres, niños, todo el mundo. Ramfi dio la orden de que todos los niños varones mayores de 2 años tenían responsabilidad, Diablos. pena, que era una persona Sí, desquiciada, psicópata, o un sea, realmente, psicópata. un psicópata, no sé. Entonces, te estoy hablando de un ejemplo, pero eso se multiplicaba a lo largo y a lo ancho del país, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, por cualquier cosa, o sea, porque la persecución despiadada a los ajusticiadores es una cosa, pero había una represión generalizada y eso se transmite, o sea, y eso pasa. Yo una vez entrevisté a una señora que me dijo que ella no soportaba los Volkswagen, que le pasaran los Volkswagen cerca. El ruido, tú sabes que el ruido del Volkswagen es Muy un ruido muy característico, porque frente a su casa paraban uno Que a era vigilar del en servicio su de casa. inteligencia militar del CIN. Sí, los llamados cepillos. Los cepillitos. Y ese rucu, Era tormentoso. ella al día de hoy, Wow. con más de 80 años, lo escuchaba y se le flojaban las rodillas. Eso Ay, qué queda pena. un trauma así. Luisa de Peña, usted habla de la resistencia y qué bueno que usted es la directora del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana. Hay mucha gente, incluso intelectuales,
yo digo que hay complicidad histórica, que dice que aquí todo el mundo era trujillista. Eso no es cuando verdad. Trujillo todo el mundo era trujillista. ¿Cuál era la realidad? Porque usted está diciendo otra cosa. Eso Que no había es verdad. resistencia. Eso no Siempre, es verdad. ¿Cómo que siempre todo hubo el mundo era resistencia. trujillista? Y entonces, ¿por qué todos habían esos. muerto? ¿Por qué mataban gente? ¿Por qué torturaban gente? ¿Por qué apresaban y desaparecían gente? Porque se resistían. ¿Cómo se le decía? Desafectos. Desafectos Los al régimen. desafectos al régimen. Claro que todo el mundo no era trujillista. Ahora, lo que todo el mundo sí, o la gran mayoría sí, sentía la represión y el terror. O sea, el miedo lo siente todo el mundo. La diferencia es si tú logras dominar ese miedo o no, pero miedo es un sentimiento No, natural, humano. humano. Quiero decir que las imágenes que estamos mirando en la parte lateral, ahí es el área justo que estábamos mirando hace un momento en la 30 de mayo, Ujú. porque hoy hay un acto a las 10 Sí. de la mañana. ¿Estás convocada a participar en ese acto, Luisa? Sí, claro, como todos los años, hoy ya yo le dije que mi mamá o sea, a mí me llevaban desde chiquita. Desde chiquita, recuerdo Sí. siempre en ese lugar. ¿Iba más gente? ¿Veía otros que iban? Sí, dependiendo de la época, al principio, que yo recuerde, porque espérate, yo no tengo 63 años, yo No, tengo claro. menos. Claro. No, Entonces- pero desde la época en que naciste. que iba. Importante ese dato. Sí. Sí, o sea, vamos a aclarar, yo nací varios años después. Mira, en los tiempos de Balaguer era un reto Ir hacer ahí. eso, sí. Hacer lo que se está haciendo hoy. Era impensable en la época Sí, de Balaguer eso sí, montar un eso acto sí. que Sí, hoy no. participa el Sí. Estado. Efemérides Patria está ahí. Sí, hay una eso nace en los gobiernos de Leonel Fernández y le voy a explicar cómo. Miren, después que se retorna a la democracia plena en el 78, hay un proceso vamos a decir, de aceptación social, pero había cosas que no se podían. Ese acto lo hacía la Fundación Héroe del 30 de Mayo, la familia, o sea, las viudas primero, los hijos ya cuando fueron creciendo, todos los allegados. Y cuando se crea la Secretaría de Cultura, más adelante se crea la Comisión de Efemérides Patria, pero entonces nosotros, a través de la Dirección General de Museos y por la cercanía que teníamos con las diferentes fundaciones, empezamos a abrir las puertas dentro de Cultura con, por ejemplo, Mónica Despradel, que era la directora del ballet, hija también de... Entonces, habíamos unas cuantas y entonces íbamos, comenzó. ella llevaba el ballet, uno llevaba otra cosa y se fue integrando en una forma orgánica, vamos a decir. Entonces la Secretaría de Cultura asumió el acto cultural. Exacto. Y fue creciendo y luego vino Efemérides Patria y fue entonces fortaleciéndose, pero fue de forma orgánica, vamos a decir que hijos y nietos, Sí. que las 10 de la fuimos, mañana de hoy. que ya estábamos Involucrados. que habían involucrados, exacto, y que estábamos en posiciones que podíamos colaborar. Entonces, miren, eso es fruto del trabajo y del esfuerzo de mucha gente. Hoy a las 10 de la mañana en el Monumento a los Héroes, en la 30 de mayo, ustedes están viendo ya que está instalada la carpa donde va a tener lugar este evento, que es abierto. Sí, Está abierto, claro. está comunicado al pueblo dominicano. Si un papá o una mamá a esta hora de la mañana están mirando y dicen, bueno, hoy es festivo, voy a parquearme del otro lado, no se parque ahí, y voy a caminar, porque hay una zona muy abierta, con cuidado, me imagino que cierran un poco y habrá gente que guíe el tránsito para que pasen y puedan observar ese momento. Usted va a ser una de las invitadas y hay otros Sí. historiadores, hay un acto, hay una ceremonia que comienza a las 10. Agradezco a Luisa de Peña que madruga con nosotros. Luisa, quédate con nosotros, vamos a ir a una pausa. Hoy es un día distinto, hemos querido dedicarlo a honrar la memoria de las víctimas y quién mejor que hacerlo junto contigo, que has recuperado tanto la historia y las vivencias de los que resistieron en este país y de los que siguen resistiendo. Hacemos una pausa, regresamos de una vez, tenemos mucho más en esta mañana que es festivo para la mayoría de la gente.